El libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Y dice la bendita palabra y se lee en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Bendito sea el nombre del Señor, buen Padre celestial. Mire qué hermosa es la palabra del Señor, porque hablar del Espíritu Santo, hablar del Espíritu, no es cualquier cosa. Hablar del Espíritu de Dios, hablar de la esencia principal de todo lo que puede existir. Hablar del Espíritu Santo es hablar del poder de Dios. Es la esencia que no se puede mirar, pero que habita en medio nuestro, ahí donde se encuentra usted leyendo la palabra del Señor, que habita aquí dentro de nuestros corazones desde el momento que uno creyó en el Señor Jesucristo y que de repente empezó a vivir y a caminar una vida agradable en el Señor, limpiándome toda cosa que me estorbaba y quitándome todo aquello que me impidía seguir hacia adelante, para que así mismo darle prioridad a Dios, el Espíritu aquí dentro, que morara sin ningún estorbo de maldad, para que ahí así mismo el mismo Dios haga de cuenta dentro de nosotros, seamos guiados por Él, porque hoy habita aquí dentro de nosotros. Aunque no pueda usted sentir o ver nada en estos instantes, posiblemente está sentadito y no siente nada, pero de repente empieza algo a compungirle ahí dentro de usted, una sensación de gozo, una sensación que de repente hasta llora, y usted no sabe por qué. No porque esté triste o porque a alguien le pasó algo, sino que es un gozo inexplicable, donde el gozo lo provoca el mismo Espíritu Santo ahí dentro de usted, mi hermano, mi hermana. ¿Y sabe por qué? Porque usted ha recibido al Espíritu Santo y hoy mora dentro de nosotros, hoy mora en esta iglesia que está viva. Hay una iglesia viva donde se le da la prioridad a Dios primeramente, no al hombre, donde no se sube a ningún nombre como que ganó el primer premio, aplaudiéndole al hombre. No, mi hermano, aquí no se le aplaude al hombre. Al único que se le da toda la honra y toda la gloria desde la mañana es a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su muerte, ahí Él derramó de su Santo Espíritu. Dele la gloria, mi hermano, mi hermana. Pero mire, mi hermano, yo vengo con esta escritura porque allá por la madrugada, 3 de la mañana, uno allá de repente se duerme cansado, pero de repente lo levanta el Señor a las 3 de la mañana. Y pareciera que el único que vive ahí, que está vivo, soy yo, con las luces prendidas. Y me levanté a orar por las oraciones atrasadas de los hermanos, porque eso es lo que provoca el Espíritu Santo ahí dentro. Porque si estamos atendiendo un servicio, un programa de oración, y hay muchas necesidades, hay muchas situaciones donde uno tiene que orar por aquellos hermanos y hermanas, de manera que el mismo Dios provoca levantarlo a uno de madrugada. Y allá doblé mi rodilla, mi hermano, en aquel rinconcito que tengo. Me salí de la recámara y dijo mi esposa: ¿dónde estabas? ¿Dónde te encontrabas? No, pues es que estaba haciendo algo muy importante.
buscando la presencia del Señor, mi hermano. Una necesidad del alma, del cuerpo, de nuestra mente. Donde allá leía yo Joel 2:28, que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, dice el Señor, derramaría de su Santo Espíritu. Allá el profeta Joel dice, aquellos que hablaban, los profetas, que eran las palabras del Señor, a que llevaban el mensaje, que profetizaban lo que Dios les revelaba, les hablaba. Y dice, en los postreros tiempos, en los últimos días, derramaré de mi Santo Espíritu. Habrá un avivamiento y se derramará el Espíritu Santo. Así como el día del Pentecostés, donde se derramó el Espíritu Santo, mi hermano, hubo un avivamiento. Se les quitó todo temor, todo miedo, donde estaban ahí ellos estaban encerrados. Salieron con toda autoridad cuando se derramó el Espíritu Santo. Pero quiero decirle, mi hermano, que hablar de Joel 2:28, estamos hablando 808 décadas antes que se derramara el Espíritu Santo. Una profecía que todavía no había acontecido, pero Dios ya se la había dado a Joel. Ya estaba escrita 8 décadas, 800 años atrás, donde acá en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, ¿qué dice, mi hermano? El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4. Gloria a Dios. Y fueron, dice, versículo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Mire, una profecía ya en lo presente. Ya después de que nuestro Señor Jesucristo, después de que se les anduvo apareciendo por más de 40 días, donde ordenó el Señor, donde les dijo, no se vayan de Jerusalén, Hechos capítulo 1, versículo allá 7 por allá en adelante, no se vayan de Jerusalén, porque yo mandaré la promesa del Espíritu Santo. No van a estar solos, solamente obedezcan, quédense allá en Jerusalén. Y allá estaban reunidos la iglesia primitiva, obedeciendo al mandato del Señor. Imagínense, los discípulos no sabían que era el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, el poder de Dios, no se puede ver, usted no puede ver nada. Es como el viento que va para aquí, para allá, pero hace grandes destrozos cuando viene con fuerza. Ese es el Espíritu Santo que estaba hablando Joel cuando se derramó en aquel día, en el día del Pentecostés, como lenguas de fuego, donde estaban reunidos, donde se escuchó un gran estruendo primero. Primero haga de cuenta que tronó, haga de cuenta un estruendo. ¿Cuántos han escuchado un estruendo de un rayo que hasta tiembla la tierra? Pues así tembló la tierra. Y de repente, mire, se derramó el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, donde estaban reunidos como hoy estamos reunidos. La iglesia, aquí está, mi hermano, la iglesia viva, donde usted ha recibido el Espíritu Santo, pero estaban reunidos en ese instante. Estaban siendo obedientes, estaban ahí permaneciendo juntos, unánimes en el mismo sentir, sin que hubiera ninguna discusión o que hubiera alguien que no estuviera desacuerdo. Unánimes quiere decir que estaban juntos en el mismo sentir, que estaban ahí reunidos ellos con el mismo sentir de ser obedientes, obedeciendo lo que había dicho el Señor: no se vayan de Jerusalén, porque recibirán poder.
poder de lo alto, mi hermano. Y hemos recibido aquel poder de lo alto. Yo no sé si usted ha recibido algo, pero hemos recibido algo maravilloso que está dentro de nosotros. Poder de Dios, de mi Señor, para echar fuera todo lo que nos estorba, toda oposición contraria en el nombre de Jesús. Quita toda tentación y que se vaya. Hemos recibido de un poder extraordinario que no se puede ver, pero que ahí está presente. Ahí está presente dentro de usted. Pero mire, allá el Señor de repente les dijo: no se vayan de Jerusalén, porque me serán testigos. ¿De qué testigos iban a ser? Iban a testificar cuando de repente iba a venir el Espíritu Santo y se iba a entrar, como a entrar algo de ellos. Haga de cuenta que se iba a derramar. Cuando alguien derrama un vaso de agua y se derrama porque se derrama, no se queda ahí el vaso. Cuando algo se derrama, algo se derramó, mi hermano. El poder de Dios se derramó a esta tierra para que hoy en día su hijo, su hija puedan también obtener aquella maravillosa experiencia del Espíritu Santo, puedan ser salvos, puedan entender que hay un Dios todopoderoso y puedan testificar en quién hemos creído, mi hermano, que si creemos en el Señor Jesús tenemos vida eterna, entrada al cielo, al reino de los cielos, que si morimos hay esperanza que el Señor nos va a resucitar en el postrer día. Hay esperanza que si su hijo, su hija, si no es creyente, es la promesa de Dios que derramaría de su Santo Espíritu sobre su hijo, su hija. Si es desobediente, como yo era desobediente, bueno, Dios va a tratar con él y lo va a traer a sus caminos. De una manera Dios habla o de otra, pero en un momento cuando usted menos tiene esperanza, usted se va a dar cuenta del poder de Dios que no se va a imaginar. Dice allá Hebreos 3:20, no podemos imaginarnos ni siquiera cómo es que obra Dios. Pero Dios obra invisiblemente, mi hermano. Cuando usted pierde la esperanza, que le dicen no tiene esperanza, le vamos a cortar el pie para cobrarle al gobierno y a los seguros y a las aseguranzas. Allá pierde uno la esperanza, pero en Cristo Jesús hay esperanza, mi hermano. Mientras nosotros confiamos en el Señor, mientras quieren hacer negocio con nosotros estamos confiando en Dios, que hay esperanza. En el nombre de Jesús este pie se queda ahí, en el nombre de Jesús esta mano se queda ahí. ¿Sí me va entendiendo, mi hermano? Porque hay negocios que usted no puede mirar, pero este país es lleno de negocios, de contratos. Usted se casa, hace un contrato. Usted compra un carro, hace un contrato. Usted se quiere divorciar, usted tiene que romper el contrato. Aunque dice la palabra que lo que une Dios es una sola carne y ningún hombre lo va a separar. Pero usted vive un contrato, mi hermano, y nosotros no nos guiamos en lo espiritual por contratos. No tenemos un contrato con Dios. Tenemos una experiencia, una relación directamente usted y su Señor. Si usted está necesitando algo, si usted está anhelando algo, no se canse de clamar, no se canse de orar, porque tarde que temprano Dios va a contestar su oración, mi hermano, porque la oración del justo tiene poder. Porque la oración del justo tiene poder. Si usted es justo, si usted se porta bien y cada día quiere hacer las cosas mejores para Dios, Dios mira todo lo que hacemos en esta tierra. Todo, y así mismo Dios recompensa. ¿Usted qué cree que alguien que no es justo Dios lo va a recompensar? Si está haciéndole mal a su hermano, a su hermana. Mire, yo escucho y veo hermanos, qué bendecido soy. Es que le sirve al Señor.
es que es calladito, es porque nada más le sirve al Señor y hace su trabajo solamente, no se mete en problemas, no cuestiona, no dice nada. Vamos para allá vamos. Para acá acá se van a reunir los varones, para aquí nos vamos a reunir. Para allá las hermanas, allá las hermanas. No cuestionamos nada. Y sabiendo que en los últimos tiempos, después de que se derramó el Espíritu Santo, ya anuncia la venida del Señor. Anuncia el regreso del Señor. Y ya no hay tiempo para andar cuestionando, ya no hay tiempo para estar preguntando, sino solamente el tiempo que tenemos es para estar en el Señor, solamente enamorados de Él, mi hermano, llenos de su Santo Espíritu. Si ya se derramó en el día del Pentecostés, usted manténgase llena saludablemente. Mire que Dios es bueno y Dios nos alimenta saludablemente. De repente uno viene a los caminos del Señor y viene bien flaquito. El mundo se lo chupa, se lo acaba, lo envejece. Pero nada más viene uno a los caminos del Señor y de repente deja las malas amistades, deja los vicios, deja el alcohol, todo lo que lo envejece, deja el cigarro. Y si hace uno droga, pues deja todo aquello. Y el cuerpo empieza de repente a ponerse chapeteado nuevamente. Así como aquellos mangos allá medio rojitos, agarran uno su color. Pero de repente andaba uno todo pálido, débil, que ni fuerzas tenía. Pero viene el Señor a su vida, viene el Señor a nuestra vida y empieza uno a agarrar fuerzas, empieza uno a creer, empieza uno a dejar todo aquello y Dios nos fortalece, mi hermano, nos da una nueva vida, un nuevo cuerpo en Cristo Jesús, mi hermano. Dios nos fortalece a cada día y estamos sanos y le da la sanidad. ¿A poco no es verdad? En Cristo, para todos tus problemas, Cristo es la solución, mi hermano. No hay otro camino. Dice Joel 2:28, una vez más. Vamos a regresar ahí. Dice, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿A poco no le ha preguntado uno de sus hijos qué significa esto? De repente se extraña cuando ponen atención y se asusta uno. Donde les dicen, no, el mundo está cerca, el fin del mundo está cerca, se acerca el fin del mundo. Y como que poco a poco les va entrando miedo del hombre, miedo de aquel miedo de tenerle miedo a morir, y empiezan ahí a poner atención. Pero esa es la promesa, que un día su hijo, su hija, su vecino, su vecina, el amigo, la amiga van a escuchar, van a atender. ¿Por qué? Porque mis papás todos los días se van a la iglesia 4 o 5 días por semana. Oh, es que son religiosos. Almacenan muchas cosas y ahí tienen libros y estudian. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? Es que son religiosos y allá lo miran a uno como que uno es religioso. Bueno, pues esa religiosidad que se le puede llamar o nos llaman es la que nos va a llevar al cielo, mi hermano, porque estamos atendiendo a las cosas del Señor, nos estamos llenando de su palabra, nos estamos llenando de su consejo para vivir una vida agradable y separada de todo aquello que nos impide seguir las pisadas del Señor. Porque este mundo, mi hermano, le va a llamar la atención, porque hay tantas distracciones hoy en día. Hay tantos platillos de comida. Si lo invitan, hoy no voy a ir a la iglesia porque me invitaron a un banquete, y uno se va a la comida. Uno atiende allá donde lo hicieron. Es que lo hice especialmente para ti. Vente.
al fin ahí todos los días abren la iglesia. Por un día que faltes, ¿qué te va a pasar? No te pasa nada. Y ya lo convencen a uno, mi hermano. Pero imagínese si ese día que usted se fue y de repente se fue a comer muy tranquilo, y si ese día viene Cristo, imagínese solamente por un descuido nada más. Yo sé que, mire, usted puede gozarse, no digo que no puede irse a convivir, a comer, a vivir la vida, lo que nos da el Señor, a disfrutar, porque hay tiempos de disfrutar. Pero lo más importante que hoy estamos mirando cosas que no se habían visto en el pasado, donde una profecía más se cumple, donde se cumplió en el día del Pentecostés que derramaría de su Santo Espíritu. Y si no sabían ustedes lo que en ese día, en el día del Pentecostés, se estaba celebrando el día del Pentecostés los judíos. No era una celebridad para nosotros, sino el día del Pentecostés se estaba celebrando las primicias, los frutos, la quincuagésima. Después de ciertas semanas, después de la Pascua, se celebraba el día del Pentecostés, los días de la cosecha, las fiestas solemnes. Pero ese día nadie esperó. Aquellos que estaban celebrando aquel día, los judíos, los israelitas, nadie se imaginó que en ese día se iba a derramar de su Santo Espíritu, donde los discípulos, los 120 que estaban unánimes, ahí juntos, obedientes al Señor, aquello, mire, como un estruendo fuerte, como un gran viento, porque ese es poder de Dios. No solamente a la ligera, no pasó nada. Ahí vino el Espíritu Santo, ahí no hizo nada de ruido. No, mi hermano, se tuvo que escuchar, tembló la tierra, donde los discípulos estaban orando, clamando, y fueron llenos del poder de Dios, mi hermano, mi hermana, fueron llenos del Espíritu Santo. Porque mire, porque si habían llevado al Señor a la cruz, había miedo, había temor. Y después que fueron llenos del Espíritu Santo, salieron hablando en lenguas. Haga de cuenta que usted se sale de aquí y había ahí de todas las regiones, de diferentes idiomas hablaban. Ahí de repente empezaron ahí a profetizar las grandezas del Señor. Venga, libro de los Hechos, una vez más. Hechos capítulo, gloria a Dios. Hechos capítulo 4, versículo 31. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Dice, ¿cómo dice su Biblia? ¿Cómo dice? Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué dice? Tembló. Y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y hablaron con denuedo la palabra del Señor. ¿Sí me va entendiendo? Cuando hubieron orado en el lugar en que estaban congregados, tembló la tierra y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra del Señor. Hablaron sin titubear, mi hermano, con toda autoridad. Salieron del lugar donde estaban reunidos después de que estaban orando todos juntos, unánimes, juntos en el mismo sentir. Dice que tronó la tierra como aquel grande estruendo y aquel viento fuerte, y como lenguas repartidas de fuego, la esencia del Espíritu Santo se postró sobre de ellos, y de repente salieron de aquel lugar, como saliendo de este lugar, hablando en otros idiomas, testificando del poder de Dios, que el Cristo de la gloria resucitó al tercer día y que anduvo haciendo milagros y prodigios, y que a ese Cristo ellos estaban creyendo que era necesario que se arrepintieran.
hablaron con toda autoridad de su poder de Dios. Hablaron con denuedo, con autoridad. No vaya usted a hablar ahí de repente, allá como que presentando a un Dios ficticio. No, mi hermano. Dios le ha dado autoridad a usted y a mí para hablar de las grandezas del Señor y de quién es Dios y lo que puede hacer Dios en su vida, lo que puede quitar Dios de su vida personal, de su cuerpo. Usted debe de declarar con toda autoridad: esta enfermedad que ha venido de repente se va en el nombre de Jesús, con toda autoridad de su poder que se le fue dado. ¿Sí me entiende? Así hablaron los discípulos con toda autoridad. De repente dice que estaban reunidos ahí, Hechos capítulo 2. Mire, Hechos capítulo 2. Dice: y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice ahí que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? ¿Sí me entiende? Hablaron de diferentes idiomas, diferentes lenguas. Imagínese, en estos instantes puede estarle de repente hablando francés, y yo no estudié francés, pero el único caso que puede estar hablando otra lengua es para testificar del poder solamente de Dios, mi hermano, para testificar de las grandezas del Señor. Ahora que si usted ora en lenguas, usted y Dios están en comunión, en comunicación, unidos en Cristo, solamente usted y Dios. Pero mire, hablar en lenguas era para testificar lo que Dios había hecho en los discípulos, y allá describiendo el sacrificio de Jesús. Ahí donde estaban reunidos en el día del Pentecostés, donde había de muchas nacionalidades con diferentes idiomas. Y yo sé que alguien en este día puede hablar en lenguas, mi hermano, porque el Señor pone a cada uno de una manera u otra como Él quiera, no como uno lo pueda hacer, porque hoy hay hasta cursos para hablar en lenguas. Imagínese, hay cursos, hasta puede usted tomar cursos para hablar en lenguas. Eso no es real, mi hermano. Dios da como Él quiere, como dice la palabra, y cuando Él quiera. Yo anhelaba hablar en lenguas, mi hermano, y yo pude experimentar aquella experiencia maravillosa, como que mi lengua se desviaba y como que haga de cuenta que yo quería regresar a mi idioma. Pero aquello era imposible, mi hermano. Yo no sé qué dije, en qué lengua hablé, pero sí es real, mi hermano, porque yo lo pude experimentar. Y si yo lo pude experimentar, yo creo que alguien más también puede experimentar lo mismo, donde todos pueden experimentar del poder de Dios. Y ahí mismo hasta el Señor lo puede sanar a usted. De repente, si tenía un carácter tremendo, ahí Dios lo vuelve, lo transforma y lo cambia definitivamente, mi hermano. Es que para Dios no hay nada imposible, mi Señor. No tenemos a un Dios que es limitado. Dios no está limitado, mi hermano. Él es el Dios de los cielos, de la tierra, el creador de los cielos y de la tierra y de nuestra propia existencia. Para Él no tiene límites. Él no tiene fronteras. El ser humano pone fronteras. Y de repente hasta ahí nos andan persiguiendo. Nos andan agarrando ahí como si fuéramos mercancía.
Pero mientras uno se ponga en las manos del Señor, usted cuando salga de su casa, póngase confiadamente en las manos del Señor. Y usted créale las promesas del Señor. Usted nomás diga: Señor, guarda mi entrada y mi salida, mi Señor. Permíteme ir y regresar. Póngase en las manos del Señor. Es que necesitamos ponernos en las manos del Señor, mi hermano. ¿En qué manos nos vamos a poner si solamente tenemos aquel que nos pueda ayudar? Nadie nos puede ayudar en estos momentos difíciles que miramos y que se le mete a uno más temor, más miedo. Los discípulos tenían miedo en esos instantes, pero ellos fueron obedientes. Ellos, les dijo el Señor: no se vayan de Jerusalén, allá quédense, dice, porque se les anduvo apareciendo durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. El mismo Señor les dijo presentemente: no te vayas de Jerusalén, Pedro. No te vayas de Jerusalén. Allá voy a mandar la promesa. ¿Cuál promesa, Señor? Pues la promesa del Espíritu. Pero ellos no entendían. Eran humanos como nosotros, pero solamente fueron obedientes, mi hermano, y se fueron a estar ahí esperando. Y dice que estaban orando unánimes en el mismo sentir. No salió otro discípulo ahí diciendo: yo no voy a orar, yo allá que oren aquellos, yo acá aparte. Si viene, pues acá lo espero al Espíritu Santo. No, mi hermano, no había oposición, no había negatividad de otro hermano, como podemos ver hoy en este día o en estos tiempos donde de repente uno hace algo y el otro se opone y hay negatividad y de repente empiezan los problemitas. Y mira, Dios tenía una iglesia primitiva obediente, mi hermano, donde fueron obedientes y se quedaron en Jerusalén, y descendió el Espíritu Santo y todos fueron llenos del poder de Dios, y hablaron en otros idiomas, se llenaron de la presencia del Señor. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, llenarnos de la presencia del Señor. Lo que eso nos va a ayudar en todo lo que hagamos. Si usted se llena del Espíritu Santo, haga de cuenta que su vaso está vacío y de repente se empieza a llenar de agua. Y ya no quiero más porque estoy hasta acá. Ya me llené de agua, ya no tengo mucha sed. El mismo Señor dijo allá, dijo: aquel que tenga sed, venga a mí. Venga aquel que está sediento, venga que yo le voy a dar de aquella agua de beber. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguien hay sediento, que hace falta algo, que de repente necesita recargar la batería, hoy es el día, mi hermano. Hoy es el tiempo, mi hermano, de llenar la batería, de conectarnos como aquellos carros eléctricos que se ponen ahí en el regulador, en el transformador, y empiezan a llenarse, empiezan a recargar la batería de los carros. Asimismo, nosotros necesitamos recargarnos a cada día, mi hermano. No sea que empiece ahí a descargarse la batería y empiece a uno a claudicar y ahí a pensar otras cosas, y no es necesario congregarse todos los días. Yo creo que en la casa ahí puedo orar, ahí puedo hincarme, pues puede hacerlo con toda libertad. Pero si viene a la iglesia, mi hermano, donde todos los discípulos están reunidos unánimes en el mismo sentir, donde Dios derrama bendición aquí, mi hermano, donde usted sale bendecido y no puede dudarlo, mi hermano. Usted sale de aquí diferente, transformado, no por un hombre, sino por el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: estaban unánimes, y estar unánimes es estar de acuerdo,
de un mutuo consentimiento, mantener la unidad del grupo, de la iglesia, ser todos de una sola mente y compartir un solo propósito. ¿Cuál es el propósito de nosotros, mi hermano? Estar ocupados en las cosas del Señor. ¿Cuál es nuestra mente, nuestra meta? No es de ir a un paseo, a una montaña. No, mi hermano, estar llenos del Espíritu Santo para cuando Él regrese nuevamente. Porque mire, va a haber un avivamiento. Ahí se hubo un avivamiento en ese día, donde estaban orando unánimes en el mismo sentir, en una misma mente, todos juntos. Y un gran avivamiento, un avivamiento que no se esperaba y donde descendió del cielo el poder de Dios. Y ahí fueron llenos del Espíritu Santo, mi hermano, una experiencia maravillosa que yo pude experimentar, y yo soy testigo del poder de Dios, y que usted puede también experimentar en este día, en esta noche, mi hermano, para que se vaya llena del poder de Dios, saturada hasta el tope, como hasta que rebose la copa, mi hermano. Porque cuando usted se llena del Espíritu Santo, muy difícilmente, si lo quieren hacer enojar, de repente, mira, haga de cuenta que se puso ahí un litro de aceite, no le va a afectar. Ay, vamos a orar por el hermano, no te preocupes. Anda ahí preocupado por algo. Es que le pasó esto, le va a resbalar, mi hermano, no le va a afectar, no va a andar pensando en sus propios sentimientos humanos, porque muchas veces pensamos humanamente, somos humanos, y vamos a pensar humanamente, vamos a dialogar y sacar tanta conclusión como humanos. Y Dios quiere que, mire, que nos llenemos del Espíritu Santo. Dios quiere que de repente uno, mire, sepa administrar, saber lo que uno va a decir, lo que va a hacer. Y no es de que uno tenga todo bajo control o uno mismo, sino que es el mismo Espíritu obrando ahí dentro de nosotros, tocando y tranquilizando, ahí aguardando aquel león que quiere salir de ahí dentro, ahí de repente a sacar las garras, de repente ahí a destruir. Aleluya. Muchas veces uno se ríe, ¿verdad? Pero puede ser cierto. Nos puede estar afectando, donde de repente, ay, voy a ir al baño. Ay, como que, y ni va a ir al baño, simplemente que la palabra es como un martillo que está martillando ahí donde le duele a uno. Dice que es dura la palabra. Allá se le acercaron los discípulos al Señor y le dijeron, es dura esta palabra. Y ya se habían ido algunos. Pues si es dura, ustedes también se quieren ir. No, Señor, no, nosotros no nos vamos. Es que tú tienes palabra de vida eterna, mi hermano. No nos vamos, nosotros te seguimos. ¿A dónde vamos a conseguir todo lo que nos dices? Es duro, mi hermano, pero tenemos recompensas en el Señor. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. Joel 2:28 dice, una profecía que se cumplió en el día del Pentecostés. Pero si usted lee ahí enseguidita, dice en el versículo, vamos a leer una vez más. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes, y verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Mire, no hay escapatoria para ninguno, para todos igual, una igualdad, hombres y mujeres. Pero dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Quiere decir, mi hermano, que el regreso del Señor será de esta manera, ya que después que la iglesia salió, estas señales se estarán después mirando. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, y sangre y fuego y columnas de humo.
el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ya la iglesia no está en esta tierra, mi hermano. Eso es algo que se va a cumplir, que las señales se van a cumplir. Donde se cumplió el día del Pentecostés la profecía, esas señales se cumplirán después de que la iglesia salga de esta tierra, mi hermano. Donde de repente usted ha mirado la luna roja, así como que de otro color, como que son principios de esas señales. Es que el regreso, el retorno del Señor está cerca, mi hermano. Nosotros no vamos a mirar aquello, porque la iglesia ya salió de esta tierra. Son unas de las pocas profecías que faltan por cumplirse. El arrebatamiento de la iglesia, donde todos los que hayamos sido elegidos, escogidos, el Señor vendrá y allá, mire, desde la nube, allá nos va a interceder, allá nos vamos a interceder allá. Haga de cuenta que allá nos vamos a ser tomados. No va a venir el Señor ya a la tierra a tomarnos, sino que haga de cuenta que nos va a succionar uno a uno, pero en unas milésimas de segundo, donde usted no se va a dar cuenta de aquel acontecimiento, ni usted mismo. Ya cuando se dé cuenta es que está cara a cara delante del Señor, mi hermano. Frente a frente mirará al Señor, y donde estará gozándose por una eternidad en el reino de los cielos, mi hermano. De manera que aguardémonos, mi hermano. Ya estamos viviendo los últimos tiempos de los tiempos, donde no esperamos y no sabemos que pueda venir el día de mañana. Algo más peor, si hoy miramos que se está poniendo duro el gobierno contra todos los latinoamericanos y todos los hispanos. No sabemos el día de mañana qué pueda pasar. Pero si nos ponemos en las manos del Señor y nos llenamos de su Santo Espíritu, Él será el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, mi hermano. Él nos va a guardar ahí, nos va a guardar en el hueco de su mano, su mano protectora, porque no vamos solos, Dios está con nosotros. Vamos a ponernos de pie, mi hermano. Y mire, yo le dije a mi mano izquierda las mujeres, y vamos a buscar el altar, mi hermano. Mire que en el altar hay algo especial, donde en el altar, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se buscaba la presencia del Señor, donde venían a las afueras del altar, donde solamente había un velo grueso que los separaba de la presencia del Señor. Pero usted hoy puede venir con toda libertad, mi hermano, y entrar en la presencia del Señor. Hoy no hay velos que lo puedan separar, no hay un cerco, no hay nada. Y hoy venimos y buscamos de la presencia y buscamos la fortaleza. Yo no sé qué está pasando en su vida, qué necesite personalmente. Si usted necesita algo por alguien, por su hijo, su hija, para que sea alcanzado, yo desconozco su petición. Acá a mi mano derecha, los varones, aquel que quiera pasar voluntariamente. Acá está el altar, mi hermano, donde las peores batallas se han vencido de rodillas, mi hermano, mi hermana. Donde en la antigüedad los reyes venían al altar a buscar la ayuda de Dios, la presencia del Señor, para que de aquellos que los oprimían, de aquellos que